Vale, sí, como decía Sandra, me ha tocado un poco el tema del que nadie quiere hablar, que es el dinero, al final, en todo esto. Entonces, vamos a hablar sobre cómo sacar rendimiento a nuestro height fotográfico, y el índice, un poco el guión que vamos a seguir, es primero definir rendimiento. Espero que la RAE esté contenta con esto. Luego vamos a hablar un poco de los gastos que vamos a tener a la hora de montar nuestro height y un poco la estrategia que hoy en día es un poco más funcional para conseguir estos beneficios. Yo me he tocado un poco palos que han tocado tanto Miguel Ángel como Ferran, realmente se van a repetir cosas, pero vamos a intentar verlas desde otro enfoque. Rendimiento, obtener rendimiento, una cosa sencilla que es obtener una relación positiva entre lo que invertimos en nuestro height y lo que nos va a aportar luego a nosotros. En un principio los gastos van a ser la inversión inicial, que va a ser el palo más grande que nos vamos a llevar, luego mantener el height, que va un poco de mano con la alimentación, que ha comentado Miguel Ángel, y luego el modo en que nuestro height evoluciona por la propia actividad que hay en él. Luego, como somos una actividad turística, nuestro beneficio se deriva de la entrada de clientes, un flujo de personas que quiera consumir nuestra oferta. Para conseguir lo que vamos a querer, tener una información, reunirla, ser conscientes de ella, elaborar un modus operandi, una estrategia, digamos, y luego que nuestra oferta sea sólida y la gente diga, copón, esta gente sabe lo que está haciendo. Y por supuesto nos interesa que los beneficios sean más que los gastos, si no algo se nos está haciendo bola en todo esto. En principio, la inversión inicial, construir nuestro height, de lo que ha hablado Miguel Ángel, va a depender de tres cosas nuestra inversión. Los materiales, vamos a tener que hacer un gasto en ferretería, tornillos, tuercas, cosas. Y unas herramientas que no siempre lo tenemos en cuenta, pero al final es un gasto importante. Los materiales van a depender del tipo de height. Como consideramos que lo de los height portuarios se nos va a hacer bola aquí, pues vamos a hablar de dos tipos, que son los height de manga o height de cortina, que son más económicos que los height de cristales. Y esto puede influir bastante en el presupuesto de nuestro height, porque los cristales, como comentaba Miguel Ángel, baratos no son. Vale. Luego, los materiales típicos que empleamos a la hora de construir heights. Yo creo que todos conocemos los paneles OSB, son muy versátiles, son resistentes a la intemperie y funcionan bastante bien. Luego también podemos tirar de elementos reciclados, como son los palés, que podemos encontrar casi en cualquier sitio, y otros elementos típicos, como son los tejados en onda, que nos permiten reunir el agua de lluvia y aprovechar un poco eso para nuestro height. En esto no nos vamos a parar mucho porque bueno, todos sabemos que tenemos que invertir en tornillos, siliconas, espumas aislantes y estas cosas para montar nuestro height, y luego herramientas básicas, porque los materiales tenemos que trabajarlos, hay que cortarlos a la medida que queremos para nuestro height, y vamos a tener que invertir en taladros, caladoras, sierras de banco y todo ese tipo de material. Luego, los gastos derivados del mantenimiento, ¿cuáles van a ser? La alimentación y el agua, los aportes que comentaba Miguel Ángel, que vamos a hablar un poquito más de ellos ahora. El transporte hasta el height es algo que también hay que tener en cuenta, y las posibles reformas y mejoras que sufra a lo largo del tiempo por su evolución, porque como también comentaba Miguel Ángel, nuestra actividad evoluciona según vamos desarrollándola. A la hora de hacer aportes de comida, yo no me voy a meter con temas de rapaces, necrófagas tampoco, porque es un jaleo y requiere unos permisos un poco especiales. Entonces, centrándonos en lo que serían bebederos de paseriformes, por ejemplo, las pipas de girasol son un alimento básico, pero también tenemos que tener en cuenta qué especies hay en el entorno. De ese elenco de especies, cuáles me interesa a mí tener en mi height, porque yo puedo tener, por ejemplo, ay Dios, no, se ha ido, voy aquí. Puedo tener un elenco de especies muy amplio y realmente que me interesa traer a 3 de esas especies para que mi oferta sea más atractiva. Igual no me interesa ofertar a la gente vienen pinzones vulgares a mi height, pero sí me interesa decirles que viene un picapinos o que viene un piquituerto, y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de alimentar en el height. Tenemos que tener en cuenta sus hábitos para disponer unos posaderos adecuados donde colocar la comida y saber, por ejemplo, si su dieta varía a lo largo del año. Por ejemplo, aves como los mirlos, como los zorzales, van a tener una alimentación muy distinta del invierno a la que pueden tener en verano, incluso en una misma zona. Y todo eso tenemos que tener un poco en cuenta. Luego, por supuesto, el aporte de agua, que vamos a tener que invertir de alguna manera en conseguir ese agua y tenerla en el height. Una opción bastante asequible y bastante, vamos a decir, práctica son los bidones de agua, típicos de ganadería. Son fáciles de transportar, se llenan con un embudo que recoge el agua de lluvia
y nos permiten acumular mucho agua. Otra opción, tener unos platos de maceta como bebederos y llenarlos con una garrafa cada vez que vamos para allá. Es una opción muy económica, muy sencilla y que nos permite además cambiar el punto de agua de sitio y nos permite explotar distintos puntos de vista a nivel fotográfico. El transporte para el hike. Como no tenemos los hides en nuestra casa normalmente, vamos a tener que desplazarnos para llevar a los clientes, incluso ya no solo cuando llevemos clientes, sino para hacer nosotros los aportes de comida. Entonces tenemos que valorar a qué distancia va a estar mi hike, cuánto tiempo me lleva al día aportar cebas a los hikes, el tipo de vía, porque no es lo mismo hacer 5 kilómetros por una carretera nacional y desviarme 500 metros por un camino de tierra hasta mi hike, que hacer, como es el caso de Brindebel, 6 kilómetros por pista forestal para llegar a alguno de los hikes. Y luego, por supuesto, el tipo de hike, que esto es algo que a mí me parece muy importante, porque no es lo mismo desplazarnos a un hike de bebedero de paseriformes que tiene una oferta amplia de especies, pero no siempre son tan atractivos, porque no siempre hay una especie clave en estos hikes para que la gente quiera venir. No es lo mismo que los hikes de grandes rapaces o especies interesantes como las pescadoras o las reales, que tienen un atractivo. Nosotros lo que vamos a hacer es subir el precio de estos hikes porque las especies son más interesantes y por ello vamos a intentar que en los bebederos de paseriformes, donde tenemos especies típicas, especies de jardín, especies de parque, pero que podemos fotografiar en posaderos muy chulos, que tengan un recorrido un poco sencillo para llegar hasta ahí, que no sea complicado llegar allí, poner las pipas, poner el agua, y vamos a querer invertir un poco menos de tiempo en ellos. Sin embargo, los hikes de aves interesantes como grandes rapaces, como pueden ser aves acuáticas, garzas, todos estos, como nosotros al final vamos a tener un precio un poco superior, nosotros podemos invertir más tiempo en desplazarnos hasta estos hikes y realizar los aportes. Luego, el mantenimiento de los hikes. Yo lo he dividido un poco en mejorar las infraestructuras que tenemos, que es algo que ha comentado Miguel Ángel también, cambiando su hike de chapa por uno de madera. Vamos a hablar un poco también de mejorar nuestro hike, de hacer una versión nueva de nuestro hike y las oportunidades que nos van surgiendo a lo largo del tiempo cuando estamos trabajando con hikes fotográficos. Por ejemplo, en este hike que veis aquí es un hike austero. Tenemos un cubículo que está, como veis, ni siquiera la tapa del cristal. La tapa del cristal es una cortina, es una lona realmente, y esto, digamos que aísla poco de la intemperie el cristal del hike. Entonces, nosotros podemos montar esto con una inversión inicial, y según va avanzando nuestra actividad, vemos que pues nos han entrado picapinos y la gente quiere venir a verlos, estamos teniendo una entrada de fondos y queremos invertir en hacer una tapa, unos cierres, todo mono. O incluso podemos decir, bueno, pues como cada vez quiere venir más gente y nos puede venir bien ampliar el hike, podemos invertir en un poco más de material, más madera, un cristal nuevo quizá, y hacer que este hike sea un poco más amplio y más cómodo para la gente. Y que esa gente además quiera volver a ese hike porque está viendo cosas a lo largo del año, ven especies distintas y están cómodos. Entonces nos pueden interesar invertir un poco más en el hike, mejorarlo. Luego, lo que hablaba un poco antes, los hikes de manga y hikes de cristal. Los hikes de manga tienen una cosa muy buena y es que no restan pasos de luz a nuestro diafragma. Y dan una calidad, a partir de cierto nivel fotográfico, los hikes de manga aportan una diferencia relativamente significativa a nuestras fotos. No están restando calidad como pueden hacer los cristales. Sin embargo, los cristales nos dan la ventaja de que somos totalmente invisibles para las aves si no les perturbamos, sobre todo también a nivel acústico. Entonces, dentro de lo que serían las buenas prácticas que comentaba Ferran, los cristales son un poco más amigos de los pájaros que lo que pueden ser los hikes de manga. Luego también nos pueden surgir cosas como entra el gavilán a nuestro hike. Tener un hike de manga va a ser un desastre con un gavilán porque lo más probable es que hagamos una foto y el pájaro se vaya volando. En cambio, con los hikes de cristal, si hemos invertido en ellos, lo más probable es que el gavilán poco a poco acepte venir a hike sin sentirse molestado. Y luego quería comentaros nuevas oportunidades. De esto voy a volver luego con unas fotos. Este es un hike que tenemos nosotros en Brindebel, por ejemplo, que es un bebedero diurno normal.
como cualquier otro bebedero, en el que puede decir, bueno, yo estoy poniendo pipas, estoy poniendo frutos secos aquí y de día los pájaros vienen a comérselo. Pero no se lo están comiendo todo y por la noche pues me he encontrado unas cosas, unas cajas un poco extrañas aquí en el jardín. Voy a ponerle unos focos de jardinería, que esos se encienden solos con un sensor solar, y vamos a ver qué pasa aquí por la noche. Esto es una nueva oportunidad porque nos está haciendo que nuestro Hive diurno ahora sean dos Hive distintos, porque podemos usarlo de día y de noche con lo que venga a visitarnos. Vamos a hablar ahora de los beneficios, los gastos, ya nos hemos pasado. Y comentábamos, lo que nos va a interesar es la entrada de gente a nuestro Hive, que vengan fotógrafos que quieran fotografiar especies. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es una inversión que sea lo más óptima posible, y esto va a depender sobre todo del tipo de Hive que queremos hacer, cristal, de manga, que esté enterrado, que sea de chapa, sea de madera, y el mayor limitante que vamos a tener seguramente sea nuestro propio presupuesto. Es decir, si tú quieres hacer un Hive de cristal pero tiene 200 euros, pues bueno, quizá al principio no vas a tener un Hive de cristal y ya está. Es decir, nuestro presupuesto nos va a limitar un poco en ese sentido al principio. Vamos a tener que contar con información a la hora de atraer clientes, y la información es saber qué tenemos en nuestro Hive, cuáles son las especies habituales, que es lo que viene todos los días más o menos, y de todo este grupo de especies, cuáles son las que nos interesan. Porque yo comentaba antes, podemos tener un grupo de especies viniendo a uno de nuestros Hive, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que a la hora de elaborar una oferta, sobre todo a través de redes sociales, nos puede interesar más promocionar unas especies que otras. Por ejemplo, tenemos en Aragón la suerte de que tenemos muchas regiones alpinas y subalpinas que tienen especies muy interesantes como los roqueros, los brederones serranos, que tanto para pajareros fotógrafos locales e internacionales pueden ser muy interesantes. Los roqueros y el brederón serrano, por ejemplo, son lo que más busca la gente en nuestros Hive. También vamos a necesitar conocer el timing, un poco el horario, qué está pasando en nuestra casa, para luego poder trabajar nuestro Hive de una forma más óptima. Es decir, a mí me interesa saber, por ejemplo, si los escribanos llegan antes que los roqueros, si los roqueros vienen más a media mañana que si vienen a las 8, porque esto nos va a permitir también elaborar un horario en el que podamos solapar distintos Hive, distintas sesiones con una sola persona. Bueno, nos puede decir, pues me interesan esta especie, esta especie, esta especie, y esas tres especies se me dividen en 3 Hives. Y yo sé que la primera la puede ver de 8 a 10 en uno de los míos y las otras 2 las ve en otro al mediodía. Eso nos permite un poco jugar con toda nuestra oferta y de alguna manera mostrársela a los fotógrafos que vengan. También vamos a hablar de las oportunidades que os comentaba antes, que enlaza con lo de poner unos focos encima de nuestro Hive. Nosotros tenemos un bebedero al que acuden unas especies relativamente interesantes, como pueden ser los mirlos capiblancos, que no suelen ser muy amigables a la fotografía, suelen estar lejos, los mirlos zorzales son gente tímida por lo general. Pero hemos puesto unas pipas, hemos puesto unas vallas de rosal que nos hemos encontrado en el suelo y han quedado. Entonces por la noche, sin ni siquiera poner más comida, solo con el agua y los frutos que nos quedan, le ponemos unos focos que van a estar de forma constante, no son flashes que saltan y no van a asustar a las especies, sino que ellos se van a acercar directamente a una luz constante. Y podemos encontrarnos con especies como los tejones, que en espacios abiertos o en zonas forestales se sienten bastante cómodos. Los mamíferos nocturnos tienen una pega y es que lo oyen todo. Entonces con estos animales tenemos que tener cuidado y tenemos que un poco concienciar a los clientes también de que ser un poco en silencio dentro del Hive. Explotar las oportunidades, todas las oportunidades que tenga nuestro Hive es bastante, no solo es importante, sino que da una imagen de que nosotros sabemos lo que está pasando en nuestra casa. Y eso de cara al cliente es algo bastante chulo. O sea, a la gente, yo cuando voy a un sitio, por ejemplo, me gusta que la gente sepa lo que tiene entre manos y me gusta que me expliquen y ver que estoy tratando con profesionales hasta cierto punto. Luego vamos a hablar de, una vez tengamos toda esta información, que sabemos lo que está ocurriendo en nuestro Hive, un poco qué salseo tenemos en nuestros Hive. Podemos elaborar una oferta sólida, que las formas más típicas de promoverlo son las redes sociales y las páginas web. Las redes sociales es en lo que me voy a centrar hoy, las páginas web al final son páginas web, o sea, eso es lo que hay. Pero las redes sociales cada vez están tomando más fuerza a la hora de
de anunciar nuestras ofertas y promover información, y nos ofrecen una serie de herramientas, muchas herramientas, que nos permiten además focalizar nuestros esfuerzos en ciertas provincias o en ciertos grupos de edad, e incluso nos ofrecen facilidades para llegar a nuestros grupos predilectos. Por ejemplo, esto son capturas de lo que sería una cuenta profesional de Instagram, y podemos saber nuestra publicación, cómo ha tenido más efecto en nuestra audiencia a través del muro, a través de los hashtags, que luego hablaremos de ellos, que son bastante importantes para llegar a más gente. Podemos saber si hemos tenido más influencia sobre nuestros seguidores o si estamos llegando a gente nueva, y esto nos permite un poco elaborarnos un calendario a futuro para que nuestras interacciones sigan subiendo y lleguemos a más gente, que al final llegar a más gente implica que hay más probabilidades de que alguien venga a visitar nuestro Hive. Una cosa muy interesante que yo llevo desde pequeñito con lo de los pájaros, y hay una cosa que llama la atención, y es que cada vez son más la gente joven que está empezando con el tema de la fotografía de naturaleza. No es lo mismo comprarse ahora un objetivo, un teleobjetivo, un 600, un 500, que lo que era hace 20 años. Ya la inversión que hay que hacer es totalmente distinta. Y dado que ellos están empezando a meterse más en el mundo de la fotografía de naturaleza y son los que más usan las redes sociales, trabajar redes sociales como Instagram, que yo creo que para nuestro sector es lo más importante, se convierte en algo casi primordial, porque es la puerta más grande, la puerta con más audiencia que tenemos ahora mismo. Todo ello, por supuesto, sin olvidarnos del resto de nuestra audiencia, que siguen visitándonos, siguen estando ahí, y también tenemos que tener en cuenta que están ahí. Otra cosa que nos ofrecen las redes sociales: ¿cuándo subo yo una publicación a Instagram? La subo a las 8 de la mañana para los que se están tomando el café, la subo al mediodía para los que están comiendo. Todo esto nos lo dan ya las redes sociales, y podemos saber en qué momento del día, de cada día, tenemos más impacto sobre la audiencia. Para mí, lo mejor a la hora de hacer publicaciones y tratar con redes sociales es seguir un poco estas pautas, que es tener una especie de calendario, que yo sé que voy a subir 3 publicaciones normales a la semana y voy a subir al menos 4 o 5 historias a mis redes sociales, para que la gente vea constantemente que yo estoy haciendo cosas y que se sigue trabajando para que ellos tengan un producto interesante. Luego, otra cosa que a mí me gusta hacer, por ejemplo, y yo considero que es importante y los resultados por ahora lo demuestran, es tener una rutina a la hora de hacer publicaciones. Es decir, yo, por ejemplo, elijo mi foto, sé que voy a subir mirlo a capiblanco, hago una descripción, tengo una plantilla y lo que hago es borrar la descripción antigua de otra publicación y hago una nueva. Después tengo unos hashtags que están actualizados. Ahora mismo hay miles de páginas web que tú le dices quiero hashtags, todos sabemos lo que son hashtags, ¿verdad? Es como un enlace que tú lo pinchas y te lleva a fotos de un tema, digamos. Quiero Mirlo Capiblanco, pincho el hashtag Mirlo Capiblanco y me lleva a cosas de Mirlos Capiblancos. Y hay un montón de páginas que tú le dices quiero un hashtag sobre fotografía de aves, y te da 20 hashtags, que creo que son los que se pueden poner en redes sociales, que son los que la gente más visita o más ha visitado esa semana. Entonces, a través de... Y después, por ejemplo, etiquetas. Yo sé que estoy en colaboración con Swarovski, no ha pasado, pero le etiqueto en la foto. Por si acaso. La pasamos como la por ahí. Aquí sí. Entonces, sigo estos 4 pasos y yo sé que todas mis publicaciones van a ser coherentes entre sí. Todas van a tener, en todas he elegido mi foto, tengo una descripción, tengo unos hashtags y tengo unas etiquetas. Y eso, al final, me va a crear a mí una rutina que va a hacer que sea mucho más fácil seguir haciendo cosas en redes sociales. Y también la gente luego lo va a ver como una masa uniforme, no va a ser un salpicado ahí de cosas en mis redes sociales. Y esto enlaza con que nuestro contenido debe identificarnos un poco. Es decir, que alguien vea una foto y diga, copón, estás en el Hive de Miguel Ángel. Ah, amigo, pues vamos a meternos otra vez en su cuenta. Y la próxima vez que vea una foto con un aspecto similar va a decir, ah, pues mira, sí, sigue siendo Miguel Ángel. Qué bien. Y eso da muy buena imagen también. Es que las redes sociales ahora son muy visuales y son la forma más rápida que tenemos de acceder al contenido. Y trabajar en ellas es bastante importante. Aquí está lo de los hashtags actualizados que os comentaba, que os
quería deciros aquello de las páginas web, echadle un ojo porque es muy interesante la cantidad de interacciones que conseguimos, la cantidad de gente que se interesa en nuestros productos a través de estas cosas. Luego, quiero acabar esto con una forma de asegurarme, ya no es conseguirlo, sino es asegurarnos un poco beneficio, un poco un flujo de clientes, y es la fidelización de clientes. Para esto es necesario que trabajemos como buenos profesionales, como guías profesionales. Para ello, ¿qué tenemos que saber? Lo primero es pasar horas dentro de Hive, muchas horas, casi tantas como esperando los permisos. Y tenemos que conocer cómo funciona nuestro Hive. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que saber lo que hemos comentado, el horario, el timing, todos los posaderos que tenemos, quién va a cada posadero, qué hace cuando llega el posadero, si queda en el posadero, baja a comer, se queda mirando área. Todo esto tenemos que un poco saberlo nosotros, porque luego nos va a permitir asesorar al cliente antes de la sesión. Esto lo que va a generar es que el cliente se sienta en el Hive y diga, bueno, pues en vez de sentarse y ver, yo qué sé, tú te sientas en un Hive y ves ahí 4 palos puestos y dices, está perfecto, está muy bien. Pero si tú antes les has dicho que en ese palo se te va a posar el berberón serrano, que es lo que quieres fotografiar, ellos no van a perder tiempo y se van a ir, no seguro, pero vamos a aumentar un poco las posibilidades de que se vayan a casa con la foto que quieren, que al final es para lo que han venido. Y eso con todos nuestros Hive. Nosotros tenemos que decirles, pues mira, normalmente van a tardar 20 minutos en llegar, quizá el carpintero está un poco mal porque suelen ser gente más de media mañana, y cuando llega se pone en este palo, vigila que no haya nada extraño y luego ya se pone a comer. Al cliente quizá no le interese la foto del carpintero comiendo porque bueno, está el carpintero metiendo el pico en cualquier lado. Y lo que quiere es la foto posado de espaldas, mirando, vigilando. Y eso nosotros somos los que sabemos qué va a pasar. Y al final es importante que el cliente lo sepa y si aunque no se lo digamos, si luego se va sin la foto, va a ser, oh, joder, pues no tengo la foto que tienen ellos en su perfil, me cago en la leche. Y en mi opinión el asesoramiento es lo que más genera que la gente quiera repetir con nosotros porque se va con la sensación de haber sido bien cuidado en nuestro Hive. ¿A quién no le ha pasado que le han preguntado, oye, ¿y esta planta de aquí? ¿Esto qué es? Y tú lo miras así y dices, ficus. Es un poco importante saber, quizá no ser experto, no tenemos que ser todos geobotánicos aquí, pero sí tener una idea aproximada de qué se está moviendo en nuestra zona, los quizá grandes mamíferos que son interesantes para la mayoría de la gente. Saber un poco hablar de la flora de las orquídeas es algo que llama mucho la atención, pero también, pues, ¿sabías que hay 3 especies de pino aquí en esta zona que hay gente a la que le interesa y incluso aunque no le interese, mientras estamos, por ejemplo, en el trayecto hacia el Hive, es bueno dar información a la gente porque se dan con la sensación de estar no solo haciendo las fotos, sino conociendo nuestro entorno. Y luego, bueno, por supuesto, tienen que saber dónde comer después de la sesión porque si no esto puede ser un desastre total y absoluto. La fidelización es importante porque está muy bien, por ejemplo, que 200 personas vengan a nuestro Hive este año. Pero si de esas 200 personas, 50 repiten 2 veces, hemos doblado en un momento nuestra entrada de clientes a nuestro Hive. Y por eso me gustaría que le dieseis una vuelta, quizá pensar un poco en, de cara a vuestros productos, cómo conseguir esto. Que la gente quiera volver porque vuestra oferta es lo que están buscando y porque les gusta lo que les habéis ofrecido. Y ya está, ha sido breve y si tenéis alguna duda, pues cualquier cosa.